Bienvenidos, estimados en formación. En esta oportunidad hablaré sobre unidades y mediciones, un tema muy importante en el estudio de la física. En unidades y mediciones es necesario tener presente tres conceptos. Y me refiero a lo que significa magnitud, lo que es medir y lo que significa unidad de medida. Con respecto al primer concepto, magnitud, es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, en física, todo lo que puede ser medido, desplazamiento, velocidad, aceleración, longitud, masa, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de medir en laboratorio, cuando nosotros estamos realizando una medición, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es comparar una magnitud con otra de la misma especie y que tengan relación con sus respectivas unidades. Por ejemplo, si yo digo vamos a medir longitud, entonces mire, ¿qué tengo que comparar? Con un instrumento de medida que me permita determinar la longitud de esa magnitud. No sería correcto decir vamos a medir longitud y utilizaríamos un termómetro. Entonces, de ahí la definición. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie. Ahora, esa magnitud que se la toma de la misma especie la consideramos como unidad de medida y estaríamos hablando entonces del tercer concepto que está en la pantalla. Bien, una vez que tenemos ya claro estos conocimientos, cuando realizamos mediciones podemos utilizar diferentes unidades de medida y con ello también estamos utilizando diferentes sistemas de unidades de medida. ¿Y cuáles son esos sistemas de unidades de medida los más conocidos? Tenemos el sistema métrico decimal, el sistema CGS y el sistema MKS. En cada uno de estos tres sistemas existen tres unidades fundamentales que integran. Así tenemos en el sistema métrico decimal. La unidad de longitud es el metro. La unidad de peso lo consideramos al kilogramo fuerza. Ese símbolo que está KGF significa kilogramo fuerza. Y como unidad de volumen tenemos al litro. Ahora, en el sistema CGS, las magnitudes son longitud, masa y tiempo. ¿Y cuáles son las unidades? La unidad de longitud es el centímetro con su respectivo símbolo, la unidad de masa tenemos el gramo y la unidad de tiempo tenemos el segundo. Y cuando estamos utilizando el sistema MKS, fíjense ustedes, son las mismas magnitudes que utilizamos en el sistema CGS. ¿Qué es lo que están cambiando? Lo que está cambiando son las unidades. En longitud ya no utilizamos el centímetro, ahora utilizamos el metro. Cuando estemos midiendo una magnitud llamada masa, entonces utilizamos una unidad de medida que es el kilogramo masa, que es muy diferente al utilizar el kilogramo fuerza, como hacíamos mención, en el sistema métrico decimal. Y como unidad de tiempo seguimos utilizando el segundo. Ahora, ¿por qué se llama sistema CGesimal? Porque se utiliza como longitud el centímetro, como masa el gramo y como tiempo el segundo. Entonces fíjese las iniciales CGS, centímetro, gramo, segundo. En cambio, en el sistema MKS las unidades de medida son el metro, el kilogramo y el segundo. Entonces tenemos ahí MKS, metro, kilogramo, segundo. Ahora bien, desde el año de 1960, en la ciudad de Sèvres, París, Francia, se reúne la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas y acuerda en que todo el mundo, en la actualidad más de 125 países, están utilizando el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema de unidades es sencillo, es práctico, es coherente por su forma de utilizar las distintas unidades y debemos recordar que el Sistema Internacional de Unidades, llamado también SI, está conformado por 7 unidades fundamentales, 2 unidades derivadas y múltiples unidades, 2 unidades suplementarias y múltiples unidades derivadas. Entonces, el SI, como decíamos anteriormente, al hablar de las unidades fundamentales, está utilizando las 3 primeras unidades del MKS, que son la longitud, la masa y el tiempo. Y claro, y tenemos otras unidades más que viene a ser la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Podemos ver las respectivas unidades como también sus respectivos símbolos. Fíjense ustedes, en la tabla están las 3 primeras unidades, longitud, masa y tiempo. Estas 3 unidades también reciben el nombre de unidades básicas o fundamentales de la física. Es muy importante que ustedes
pudieran también hacer consultas sobre las respectivas definiciones, o sea, cómo lo definimos al metro, al kilogramo, al segundo, al amperio, al kelvin, qué es mol y qué es candela. Bien, el Sistema Internacional de Unidades cuenta con una serie de múltiplos y submúltiplos, por eso decimos múltiplos y submúltiplos del SI. ¿Cómo se los nombra a los múltiplos y submúltiplos del SI? Anteponiendo al nombre de la unidad los prefijos, tanto los múltiplos como los submúltiplos. Los prefijos tenemos como múltiplos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Y como submúltiplos tenemos los prefijos deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Miren los símbolos de los múltiplos, la letra mayúscula, y como símbolos de los submúltiplos tenemos en cambio letra minúscula. Y así mismo también en el tercer casillero tenemos el factor de multiplicación, que en algunos textos de física le llaman también equivalencia. Esto es muy importante, el físico debe tener presente las equivalencias. Por ejemplo, del prefijo deca, 10 a la 1, es decir, 10. Del prefijo hecto, 10 al cuadrado, en otras palabras, 100. Del prefijo kilo, el factor de multiplicación, 10 al cubo, es decir, 1000. ¿Por qué es importante? Porque en el estudio de la física existen cantidades muy grandes, cantidades muy pequeñas, que es necesario representarlas a través de la notación científica. Y en la notación científica utilizamos los múltiplos y submúltiplos del SI. Ahora, ¿cómo se los obtiene? Multiplicando la unidad por potencias de 10. Se me ocurre un ejemplo, kilómetro. Fíjese, kilómetro, el prefijo es kilo. Y metro viene a ser unidad. ¿De qué? En este caso, unidad de longitud. El kilómetro es unidad de longitud. Kilo, ¿qué valor tiene el prefijo kilo? Tiene un valor de 10 al cubo, es decir, 1000. Y por eso decimos, un kilómetro es igual 1000 metros. Y así podemos seguir dando más ejemplos. También es importantísimo el estudio de las ecuaciones y análisis dimensional. Anteriormente decíamos que las magnitudes fundamentales es la longitud, la masa y el tiempo. Pero como ahora estamos hablando de las dimensiones, entonces la dimensión de longitud simbolizamos con la L mayúscula. La dimensión de masa con la M mayúscula y la dimensión del tiempo con la T mayúscula. Para obtener las dimensiones de las magnitudes derivadas, entonces procedemos a una combinación de estas dimensiones fundamentales. Ahora, también es necesario reconocer cuando una ecuación es dimensionalmente homogénea. Es decir, cuando la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión del segundo miembro. Y finalmente, en el estudio del análisis dimensional de una ecuación, no interviene el coeficiente o factor numérico. Bien, y tenemos un ejemplo. Tenemos ahí una ecuación de cinemática que se lee velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a suponer que tenemos dudas. ¿Esa ecuación es correcta o es incorrecta? Entonces, para no estar con dudas, procedemos a realizar un análisis dimensional. Es decir, si esa ecuación estará correctamente escrita, si la dimensión del primer miembro es igual a la dimensión del segundo miembro. Procedemos a hacer el análisis dimensional. Velocidad es longitud sobre tiempo, es decir, L sobre T. Velocidad inicial también es longitud sobre tiempo. ¿Aceleración qué es? Cuando decimos una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, fíjese que metro es unidad de longitud y segundo al cuadrado es unidad de tiempo, pero en este caso al cuadrado. Y por eso la dimensión de aceleración es L sobre T al cuadrado. ¿Pero qué nos falta todavía según la ecuación? Nos falta el tiempo, y la dimensión del tiempo está simbolizada con la T mayúscula. Al hacer la simplificación de tiempo al cuadrado con tiempo, entonces nos queda, solamente en ese lugar nos queda longitud sobre tiempo. Si sumamos en el segundo miembro longitud más longitud, nos queda longitud. Tiempo más tiempo, nos queda tiempo. Y miren ustedes, tenemos ahí que la dimensión del primer miembro de la ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ha sido igual a la dimensión del segundo tiempo, y eso significa que la ecuación está correctamente escrita. Les agradezco infinitamente y muchísimas gracias.